Ahora aprenderemos el movimiento de la dama, que de hecho es la pieza con mayor movilidad dentro del tablero. Para poder entender el movimiento de la dama es bastante sencillo, solamente tenemos que recordar el movimiento de dos piezas que ya hemos visto, el movimiento de la torre y el movimiento del alfil, porque la dama tiene la capacidad de moverse como cualquiera de estas dos piezas. A ver, por ejemplo, desde la posición en la que nos encontramos en este momento, la casilla E4, si yo quisiera mover la dama como si fuera una torre, podría moverme a través de la columna E, a través de la fila número 4, por ejemplo, y estaría utilizando la dama como si fuera una torre. Pero si yo quisiera moverlo como si fuera un alfil, podría usar las diagonales, porque el alfil mueve en diagonales. Así que aquí, por ejemplo, las diagonales de esta dama son las que estoy marcando ahora de rojo. Fíjense en toda esa capacidad de movimientos. Otra forma en la que algunos aprenden el movimiento de dama es decir que la dama mueve como el rey, pero en lugar de dar un solo paso, puede mover lejos a cualquier dirección. Es bastante similar el concepto, ¿no? Entonces la dama, en otras palabras, se mueve en líneas rectas en cualquier dirección, columnas, filas o diagonales. Tiene muchísima capacidad de movimiento. Es una de las piezas más influyentes de la partida y una de las que tenemos que cuidar más, porque perder una dama nos dejaría en gran desventaja en la partida. Bien, así es el movimiento de la dama. Veamos algunos otros detalles muy similar a los que ya hemos visto con otras piezas, ¿no? Por ejemplo, la dama aquí, si quisiera llegar a esta casilla, la casilla E7 que acabo de marcar de rojo, no puedo hacerlo directamente porque tampoco puedo saltar encima de otras piezas, ni mías, ni piezas tampoco de mi rival. Entonces no es posible, así que aquí estoy limitado en esta columna y no puedo llegar a la casilla E7, ¿no? Si yo quisiera llegar, puedo usar alguna otra ruta alternativa, ¿no? Por ejemplo, podría mover mi dama como un alfil en diagonal acá, luego podría moverlo quizás como una torre en la columna aquí, y finalmente nuevamente como una torre a través de la fila y llego a la casilla E7 en 3 movimientos. Bien, así es el movimiento de la dama. Al igual que las demás piezas que hemos visto hasta el momento, necesitan espacio para poder movilizarse, ¿no? Si el espacio está libre, pueden pasear por todo el tablero. Si no lo está, pues debemos crear esos espacios para que la dama pueda salir. Bien, muy bien. Ahora, la captura. El caso de la captura también es el mismo concepto de las demás piezas, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a colocar aquí un peón negro y aquí voy a colocar un caballo negro, vamos a ver, ¿la dama podrá comer al peón? No, ¿verdad? No, porque eso no es una diagonal válida, ¿no? Entonces no es posible comer al peón. ¿Podré capturar al caballo? En este caso sí, porque está en diagonal. Está en diagonal, cumple con los requisitos, todas las casillas son del mismo color, es una diagonal de casillas oscuras. Así que para capturar me coloco en el lugar de la pieza enemiga y la desplazo del tablero. Acabo de capturar, he movido la dama como si fuera un alfil. Ahora si quisiera capturar este peón, tengo varias formas de hacerlo. Por ejemplo, puedo mover mi dama como si fuera una torre a través de la fila y me coloco frente al peón para luego capturarlo nuevamente como torre jugando en columna. Ahí está, por ejemplo, ¿no? Entonces, como mencionaba, la dama tiene mucha influencia en la partida. Es capaz de atacar a muchas piezas enemigas. Por ejemplo, voy a colocar una torre acá, voy a colocar un peón por acá y vamos a colocar un caballito por acá. Bien, y un rey negro vamos a colocarlo acá. Fíjense la cantidad de piezas que he colocado. Vamos a colocar el rey acá mejor. Aquí en esta posición. Muy bien. Con piezas blancas, usando mi dama, yo tengo la capacidad de con un solo movimiento atacar a todas las piezas enemigas. ¿Cómo será eso posible? Por ejemplo, si yo juego mi dama acá, solo estaría atacando al caballo. Amenazo capturar a ese caballo. Pero nada más, las demás piezas no las amenazo, ¿no? Por ejemplo, si juego la dama aquí, amenazo capturar tanto al caballo como al peón. Pero no es lo que he solicitado. He pedido que ataquemos a todas las piezas. ¿Cómo es posible? Bueno, jugando la dama en la casilla E4. Aquí, como si fuera una torre. Fíjense que desde aquí ataco a todas las piezas. Comprobemos. En las diagonales puedo atacar a la torre. Ataco al caballo.
y ataco al peón. Puedo capturar en diagonales a cualquiera de estas 3 piezas. Y en la fila ataco también al rey, porque la dama puede mover también como torre, como alfil o como torre. Así de sencillo, ese es el movimiento de la dama. El resto solo es cuestión de práctica, así que pasemos al movimiento del caballo.